Agradecerles por su puntualidad a la charla virtual gratuita Sistema de agua fría, características de las tuberías y accesorios, con el auspicio y la colaboración de la empresa Nicol Perú. Antes de comenzar, quisiera indicarles algunas directrices. Todas sus consultas, por favor, ingresarlas al chat de la plataforma. El moderador se las alcanzará a la expositora para ser resueltas al final de la charla. Sobre las constancias de participación. Se otorgará una constancia de participación a los asistentes que permanezcan durante un 60% del tiempo total como mínimo. Se alcanzará un link para que puedan saber dónde descargar sus constancias. Las constancias pueden ser descargadas en aproximadamente 2 semanas, pues requieren ser procesadas por el departamento académico. De igual manera, se les compartirá la oferta educativa del Centro Formación de San Borja y los invitaremos a los diplomados que estamos pronto a iniciar. Le doy pase a la ingeniera Blanca Morales, que es la jefa la gerenta de la Gerencia Zonal Lima Callao. Adelante, ingeniera Blanca. Gracias, Vladimir. Buenas noches con todos. Mucho gusto, ingeniera, que nos está acompañando en esta oportunidad, en esta importante charla. Mirsabit Nación. Quisiera agradecer a nombre de Sensico la presencia de todos ustedes, los que se encuentran en estos momentos que están conectados a esta plataforma virtual para este foro Sistema de agua fría, características de las tuberías y accesorios, dirigido a profesionales, técnicos y público del sector de construcción civil, interesado en soluciones de PVC, CPVC, HDPE para la administración de agua para diferentes industrias. Agradecer a la especialista técnico de Nicol Perú, Mirsabit Nación, que va a impartir estos conocimientos y que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Asimismo, comentarles que Sensico y en particular la Gerencia Zonal Lima Callao les espera para que ustedes se puedan inscribir en los cursos que tenemos cada mes, los cursos de capacitación que se vienen impartiendo en esta zonal y en general en Sensico. Recordarles que nuestra misión es fortalecer el talento y habilidades de los trabajadores del sector construcción y mejorar las normas técnicas y la investigación que promuevan la competitividad de la industria de la construcción en el país. El lema de Sensico es Sensico soporte de la construcción. Un poco para recordar la trayectoria de la ingeniera que nos está acompañando en esta oportunidad. La ingeniera Mirsabit Nación Obregón es graduada de la Universidad Tecnológica del Perú en Ingeniería Electrónica, así como también cuenta con estudios de especialización en gerencia de ventas en Centrum PUC Graduate Business School. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral ocupando los siguientes cargos: asistente de postventa de Westfield Sudamérica, Insight Sales de seguridad electrónica de Anixter Perú, Key Account Manager de equipos contra incendios en la llave, y actualmente trabaja como especialista técnico en la empresa Nicol Perú, by Aliaxis, enfocada en la especificación y desarrollo de mercado para nuevos productos de PVC, de PVC para la protección de incendios, conducción de fluidos químicos, protección eléctrica, entre otros, en los segmentos de construcción e industria. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por incorporarse a esta plataforma importante de capacitación para las personas que están interesadas del sector construcción. Y ahora dejo en uso de la palabra a la ingeniera para que pueda iniciar con su exposición. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Blanca, y muchas gracias a todos los que se han conectado a esta charla. Bueno, como ya lo indicaba la ingeniera Blanca, yo soy Mirsabit Nación, especialista técnico en la empresa Nicol Perú. Y el día de hoy les traigo un tema interesante para todos los que estamos enfocados y dedicados al sector construcción, básicamente al rubro residencial, ¿no? Ya sea a nivel de vivienda o a nivel de edificios, que es lo que tenemos actualmente en todo nuestro país, ¿no? Como tema de proyecto.
El día de hoy vamos a hablar acerca de las tuberías de agua fría. Vamos a tocar un poco el tema de las características técnicas, bajo qué normas son las que se fabrican, cuáles son las pruebas a las que se someten y algunas recomendaciones de instalación, uso que les podemos compartir para evitar pues cometer errores tanto en tema de diseño, selección, instalación en una obra. Sí, así que voy a dar inicio a la presentación. Bueno, primero indicarles de que cuando hablamos de sistemas de agua fría a presión en edificaciones, como decía, pueden ser edificios, viviendas familiares, multifamiliares, todas estas edificaciones pues se construyen, se diseñan, se construyen, se ejecutan en base a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Aquí no hay nada que se tenga que hacer por criterio propio, porque alguien me lo dijo, porque yo creo que así funciona. No, todo nuestro sistema de edificación y los productos que vamos a utilizar tanto para el diseño y la instalación son en base a normas, ¿sí? Que parten de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, y dentro de nuestro reglamento pues está una sección dentro de edificaciones que son la de instalaciones sanitarias. Y a partir de ahí pues todas las empresas que fabrican tuberías de PVC, que significa policloruro de vinilo, que son los tubos y accesorios que más se conocen en nuestro país para este tipo de instalación, porque son pues las que están aprobadas por las normas técnicas peruanas, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Quería reforzar un poco de que todo es en base a normas, ¿sí? Hoy voy a mencionar mucho el tema de las normas, cuáles son las normas que aplica para, ya sea para los tubos o para los accesorios, incluso para el cemento solvente que se utiliza para el tema de las uniones. Así que antes de entrar a ese detalle, quiero hablar un poquito de ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de una red de agua fría a presión? Disculpe. Explíqueme exactamente qué problema tiene. Por ejemplo, yo ayer le envié Miguel, tu audio. usted entró a ese correo donde dice el link del aula virtual, usuario, contraseña. Usted está entrando de Vamos a hablar así en líneas generales de qué estamos hablando o qué compone una red de agua fría a presión. ¿Sí? Les decía que esto aplica a nivel de domicilio, edificios, y nos vamos a enfocar pues a nivel vivienda. ¿Qué es lo que tenemos en una vivienda? ¿O a qué nos referimos? ¿Sí? La red de agua fría es una red que conduce todo lo que es el agua en todos los ambientes dentro de una vivienda. Para ello vamos a utilizar pues tubos y accesorios de conexión que pueden ser codos, TES, que principalmente son del material de PVC, que es policloruro de vinilo, y que deben soportar altas presiones, ¿sí? Porque toda esta agua se distribuye en toda la vivienda, pero es impulsada a través de bombas, bombas eléctricas, que pues van a funcionar a altas presiones, y los tubos y accesorios que vamos a utilizar deben estar preparados para soportar esa presión, ¿sí? Generalmente en nuestro país las tuberías que más se utilizan son las de media pulgada y de 3/4 de pulgada. En algunos casos hasta de 1 pulgada. Esto va a depender mucho del diseño, del tamaño de la vivienda y datos más de diseño, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de estas conexiones? Es que van a llegar a los caños o los grifos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro domicilio para pues
tener agua potable en nuestra vivienda, ¿no? Puede llegar al grifo que tenemos en la cocina, va a llegar al lavamanos que tenemos en el baño, la ducha, ¿no? Entonces, es parte del servicio básico que necesitamos todos dentro de nuestra vivienda para poder desarrollar pues, nuestras actividades normalmente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las partes que componen un sistema de instalación o la red de agua a presión. ¿Sí? Lo primero que vamos a tener pues, es una acometida, que es la parte de instalación de agua que viene de la red pública hacia el medidor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en las calles hay tubos mucho más grandes, de diámetros grandes, de que soportan mayores presiones, mayores caudales, que están pasando por la calle y que esas van a tener unas derivaciones hacia nuestro medidor del domicilio. Esa es la parte que la vamos a llamar la acometida. La matriz es toda la red de tuberías que está en la calle y la acometida es la que se va a conectar desde la puerta del domicilio con el medidor hacia esa matriz, ¿sí? Tenemos también un elemento importante que es el medidor de agua, que es el instrumento que va a registrar el consumo de agua que tiene en esa vivienda, ¿no? Esto se halla situado en una caja de concreto de tapa metálica que va en la calle y viene instalado con 2 llaves de interrupción de PVC y 2 uniones universales, una a cada lado. Incluso desde ahí yo puedo controlar si quiero que ingrese agua potable dentro del domicilio o no. Tenemos también válvulas de interrupción. Es la llave que, bueno, junto con el medidor y las llaves que están ahí, que nos van a permitir el ingreso del agua a la vivienda. Abre o cierra el abastecimiento de agua en toda la vivienda. A ver, otro punto importante que tenemos es el alimentador. Aquí ya estamos hablando de la parte de los tubos, porque es el tubo de PVC principal que lleva el agua hacia el interior de la vivienda. Desde ese tubo principal, o de ese alimentador de agua, vamos a tener ramales de distribución, ¿sí? Que son las partes que nos van a permitir distribuir el agua en los diferentes espacios o ambientes que tenemos dentro de la vivienda. Vamos a tener también una montante de subida, que es parte de la instalación que lleva agua y que está compuesto por varias tuberías colocadas en forma vertical. Entonces, si tenemos viviendas de varios pisos, ¿no? 3, 4, 5, o en el caso de edificios, 10, 15, 17, 20 pisos, todos estos se conducen a través de la montante de subida y luego vienen los ramales de distribución por pisos. Entonces, ya teniendo claro cuáles son toda esa red que compone la red de tuberías, ¿sí? Vamos a entrar a detallar qué tipo de tubo necesito yo para hacer una instalación dentro de una vivienda, un domicilio, un departamento, un edificio. ¿Sí? Cuando hablamos de tuberías de PVC para sistemas de agua fría a presión, normalmente cuando uno pues va a comprar o incluso por ya indicaciones, ya sea en el plano de diseño, en las especificaciones técnicas, va a encontrar que nos hablan de clases, ¿sí? Nos dicen, tienen que comprar tubos clase 5, clase 10, y a veces uno confunde, ¿no? Y dice, ¿de qué me están hablando? Entonces hay que tener claro qué es la clase y cuál es el tipo de tubo, que son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Cuando hablamos de clase nos estamos refiriendo a la característica mecánica que está relacionada directamente a la presión de trabajo del tubo. Entonces, los tubos de PVC pueden soportar diferentes presiones y esto pues es en base a una norma de fabricación, ¿sí? Que nos dice que pueden existir tubos que van a soportar desde 50 metros de columna de agua hasta 150 metros de columna de agua. Si lo quieren ver en bares, que nos van a soportar desde 5 bares hasta 15 bares, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene una clasificación y valga la redundancia, denominadas por clases. Entonces, vamos a encontrar en nuestro mercado peruano que existen tuberías de clase 5, clase 7.5,
clase 10 y clase 15. La de clase 5 se utiliza normalmente cuando vamos a trabajar con presiones de hasta de 50 metros de columna de agua, o si lo quieren ver en bares, y para hacer el número exacto sin redondearlo, es hasta 4.9 bares. Entonces hay como una relación incluso en la denominación que podemos aprendérnosla fácilmente para no confundirnos y tenerlo siempre en mente, ¿no? La de clase 7.5 nos soporta una presión nominal de hasta 7.5 o 75 metros de columna de agua y en bares a 7.35. La de clase 10 es 100 metros de columna de agua o 9.81 bares, ¿sí? Presión nominal 10. La de presión nominal 15 o clase 15 nos va a soportar hasta 150 metros de columna de agua y 14.71 bares, ¿sí? Comercialmente hablando, se suele redondear para arriba esa denominación en bares. Entonces, por eso es que es muchas veces fácil relacionarse. Clase 5, 5 bares. Clase 7.5, 7.5 bares. Clase 10, 10 bares. Clase 15, 15 bares. Entonces, es una relación un tanto fácil de hacer para no confundirnos y identificar de qué tipo de tubo nos están hablando, porque viene relacionado directamente a la presión. Entonces, ya teniendo claro qué es la clase de un tubo y cuáles son las clases que existen, que como ya vimos son 4, podemos entrar a hablar de los tipos. Cuando hablamos de tipos, ya es más una característica física del tubo, ¿sí? Y existen 2, que vienen a ser los tubos de simple presión, que son lisas en todo el largo del tubo, y estos tubos se fabrican, diseñan, fabrican y se prueban bajo la norma técnica peruana 399.002, ¿sí? Entonces, independiente de la marca que la esté comercializando, todos se tienen que basar para la fabricación de este tubo en esta norma, la NTP 399.002, que es la norma que aplica solamente para los tubos a simple presión, que como les digo, la característica física es que es lisa de principio a fin en todo el largo del tubo. El sistema de empalme que utiliza es mediante embone, ¿sí? O pegado, como le dicen algunos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de un cemento solvente, también llamado pegamento, para hacer la unión entre tubo con tubo o el tubo con el accesorio, que puede ser un codo, una T, una unión. Entonces, para hacer esas uniones y armar toda la red que yo necesito dentro de la vivienda, pues voy a utilizar un cemento solvente o pegamento. Luego existe otro tipo de tubería, que es la tubería roscada. Entonces, como les digo, es una característica física porque a simple vista uno puede ver que el tubo en un extremo, mejor dicho, en los dos extremos, tiene unas roscas ya formadas, ¿sí? Y el sistema de unión ya no es de empalme con cemento solvente, ya no hay que pegar, sino hay que hacer roscas, porque los accesorios también vienen con roscas interiores para poder hacer la unión. En este sistema roscado, al no utilizar cemento solvente y solamente tener el sistema de rosca, ¿qué es lo que se recomienda utilizar? Es simplemente cinta teflón. No necesitamos ningún tipo de pegamento, no necesitamos ningún tipo de formador de empaquetadura, que por ahí hay muchos que yo sé lo conocen y algunos hacen mal uso de ese producto. Solamente se necesita cinta teflón. Si elegimos bien todas las piezas de nuestro sistema, no deberíamos tener ningún problema con hacer una instalación simplemente usando cinta de teflón, ¿sí? Y esta tubería roscada, en todos los diámetros que se fabrica, está basada en la norma técnica peruana 399.166. Como ven, cada tipo de tubería tiene su propia norma. ¿Por qué? Porque al tener características físicas distintas, van a ser sometidas a distintas pruebas.
distintos rangos de, por ejemplo, es algo que debemos de evitar o tratar de reducir esos riesgos de ir a comprar una tubería que no corresponde y luego llegar a la obra y que el supervisor de la obra o el dueño de la obra nos diga, eso no es el tubo que yo necesito, esto no es lo que está especificado en la obra, entonces tengan que ir a cambiar y hay que tener suerte si es que les quieren cambiar el producto, ¿no? Entonces, evitemos esos sobrecostos simplemente por no entender bien, no leer bien las especificaciones técnicas del proyecto y compremos un producto que no corresponde, no era la norma que correspondía, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos claro la norma porque muchos proyectos vienen especificados así. Así que tengamos mucho cuidado con eso para evitar errores. Entonces, lo otro que también suele pasar es que si bien ya nos definieron la norma técnica con la que quieren trabajar un proyecto, ahora acá ya vienen las clases, ¿sí? Nos van a decir norma técnica peruana 399002, clase 5 o clase 7.5 o clase 10. Y algo que debemos de tener muy en claro es cuáles son los diámetros que se fabrican y comercializan en nuestro país según la norma. Que de nuevo, todas las marcas que ustedes pueden encontrar disponibles en cualquier lugar, en una ferretería, en la tienda más cercana que ustedes encuentren que venden estos productos, todos fabrican en base a esta norma, ¿sí? Entonces, si ustedes van y piden, por ejemplo, un tubo de simple presión, que es toda lisa, clase 5 en media pulgada, no existe. Entonces, debemos de tener claro que para, por ejemplo, para clase 5, solamente se fabrica y comercializa en nuestro país de 2 pulgadas, hasta 12 pulgadas, 3 cuartos, 1 pulgada. En clase 5 no existe, ¿sí? Para que no los sorprendan, quizás diciéndoles que sí existe, qué sé yo. Entonces, tengamos claro qué cosas sí se puede comercializar y comprar bajo una norma, ¿sí? Porque podríamos estar comprando quizás un producto que esté fuera de norma. Para la clase 7.5 se fabrica y comercializa, según la norma, tubos desde 1/4 de pulgada, 1/4 de pulgada, hasta 12 pulgadas. En clase 10, que de hecho es la clase de tubería que más se utiliza en nuestro país para instalaciones de agua fría en viviendas, existe desde la clase, desde media pulgada de diámetro hasta 12 pulgadas. Como ven, aquí en esta clase 10, en tuberías de simple presión bajo norma técnica peruana 399002, voy a encontrar ya diámetros más pequeños, desde media pulgada, 3 cuartos, 1 pulgada, que como yo decía al inicio, son los diámetros que más se utilizan en instalaciones de vivienda, ¿sí? Entonces, el de clase 10, que soporta 10 bares o hasta 100 metros de columna de agua, son los que más se utilizan para este tipo de proyecto. Si alguna vez tienen alguna duda, por ejemplo, en temas de diseño o van a hacer algunas pruebas, algunas instalaciones pequeñas y no saben qué clase o tipo de tubería podrían comprar, la clase 10 en simple presión es la que tiene el portafolio un poco más amplio porque tiene mayores diámetros con los que podemos hacer un proyecto completo, ¿sí? Como les digo, va desde media pulgada hasta 12 pulgadas. Luego tenemos el de la clase 15, que este también trae diámetros desde 1/4 de pulgada hasta 12 pulgadas. ¿Sí? El mínimo es 1/4. Estas 4 clases existen solamente para tuberías de simple presión, ¿sí? Y si ya pasamos a las tuberías, perdonen, aquí por el título hay un error, pero las tuberías roscadas, ¿sí? Ya estamos en tuberías roscadas,
solamente se puede fabricar y comercializar en clase 10, ¿sí? Y la norma, como les había dicho al inicio, es la 399.166. Aquí ya no tenemos como que muchas opciones en elegir clases, ¿sí? Solamente existe la clase 10 y se puede fabricar y comercializar tubos desde media pulgada hasta 2 pulgadas. No hay más, digamos, no hay más diámetros, no hay 3, 4, 6 pulgadas, porque esto es lo que contempla la norma, ¿sí? Si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, yo he tenido algunos casos de algunos contactos que me decían, Birsavit, me están ofreciendo para un proyecto tubería roscada para agua fría de 2 pulgadas y media. Entonces, si a ustedes les ha pasado un caso similar, les están ofreciendo un tubo que está fuera de norma y ya queda a decisión de ustedes o del supervisor de la obra, del jefe de la obra, ver si aprueba utilizar ese tubo o no en ese proyecto. ¿Por qué? Porque la norma te dice que solamente se puede comercializar y fabricar tubos de media hasta 2 pulgadas. Cualquier otro diámetro fuera de ese rango está fuera de la norma. Entonces, es importante tenerlo esto en claro para luego no dejarnos sorprender. Y para los que hagan diseños, cálculos hidráulicos, también sepan qué es lo que está dentro de la norma, qué productos tengo disponibles en el mercado que yo puedo comprar y luego no complicarme con el tema de diseño y el tema de la instalación. Algo que suele pasar mucho es que hay muchos técnicos, instaladores, gafiteros, por ejemplo, que suelen denominar, ¿sí? O llamar a la tubería de simple presión tubo liviano, por ejemplo, y al roscado le suelen decir tubo pesado para agua, ¿sí? Y esta denominación, digamos que está un tanto errada, porque no es la denominación técnica que se utiliza, y mucho menos comercial. Solemos confundir. Simplemente existen tubos de simple presión. ¿Y por qué le dicen tubo liviano y tubo pesado? Es porque a simple vista, ¿sí? Si uno coge en una mano un tubo de simple presión, un tubo liso, y en la otra mano un tubo roscado, ambos del mismo diámetro, por ejemplo, de media pulgada, los dos, clase 10, ¿sí? Van a ver que el tubo de simple presión, el espesor es mucho menor al roscado. El tubo roscado suele tener un espesor mayor, ¿sí? Y por ende el tubo pesa un poco más porque lleva más resina dentro de su composición, ¿verdad? Entonces, por ahí viene un poco la denominación de decirle liviano pesado, cuando lo correcto es simple presión y roscado, y dependiendo de la clase, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características físicas o diferencias físicas que le podemos atribuir cuando comparamos esos dos productos. Si ya tenemos en claro que ambos existen solamente en clase 10, ¿sí? El de simple presión y roscado, que vendrían a ser como los equivalentes, aunque en el de simple presión tenemos una variedad de clases, son las clases más utilizadas a nivel de proyectos de construcción que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, a nivel de construcción en edificios, estos edificios de oficinas o multifamiliares, el que más se utiliza es la tubería roscada, en clase 10, por supuesto. ¿Por qué? Porque el sistema de unión roscado suele ser un poco más fácil al momento del montaje en la obra, y ese espesor de pared, al ser un poco más grueso, puede soportar toda la carga estructural que se tiene en ese tipo de proyectos, ¿no? Por ende, también al llevar mucha más resina en la fabricación y composición de este tubo, suele ser un poquito más caro,
¿sí? Entonces, para los que trabajan, por ejemplo, instalando sistema de agua fría en casas, ¿sí? Casas de 3, 4 pisos, seguramente utilizan más el de simple presión por un tema de costos. Va a depender mucho de cuánto quiere también gastar el dueño del proyecto y todas las indicaciones que le haya dado al diseñador. Sí, recuerden que todo esto parte de un diseño, de un cálculo hidráulico. Entonces, viene también por un tema económico, viene por un tema de prestaciones que te da, beneficios que te da un tubo u otro, ¿sí? Ambos son buenos, ¿sí? ¿Por qué? Y algunos preguntarán, ¿por qué los tubos roscados tienen mayor espesor que los tubos de simple presión, que son lisos? Cuando uno, y recuerden que ambos van a soportar la misma presión. Si yo tengo dos tubos de media pulgada, simple presión y roscado, ambos en clase 10, ambos me van a soportar la misma presión. ¿Sí? Si yo hago una prueba hidráulica, los dos van a soportar lo mismo. No es que el de simple presión, al tener un espesor menor, no vaya a soportar. Ambos soportan igual. La diferencia está en que al tubo roscado se le tiene que aumentar el espesor de las paredes de tubo. ¿Por qué? Porque al momento de la instalación, mientras van cortando los tubos, muchas veces se pierde la rosca original con la que venía de fábrica. Y hay que formarle esa rosca nueva en la obra. Entonces, al momento de hacer ese corte, lijar y formar la rosca, ¿qué estamos haciendo? Estamos debilitando la pared del tubo, porque lo estamos raspando, lo estamos cortando. Entonces, eso hace que ese espesor se vaya haciendo más pequeñito cada vez, y por eso, por un tema de factor de seguridad, se le suele dar esos milímetros extra de espesor, para que al momento que pierda todo eso que le hemos quitado para la rosca, pueda soportar la misma presión que el tubo de simple presión. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Ambos van a soportar la misma presión, simplemente que a uno voy a tener que formarle la rosca y ahí estoy debilitando un poco la pared de tubo. Y por seguridad hay que hacerlo un poquito más grueso para que no quede tan débil, y al momento pues de ya poner en funcionamiento el sistema con la presión del agua no se vaya a romper y tener fugas. Creo que todos los que trabajamos en construcción no queremos entregar un proyecto, una obra que después en el mediano, corto o largo plazo vaya a tener problemas. No queremos que nos estén llamando porque se presentó una fuga en el sistema de agua de una vivienda, un edificio en el cual nosotros hemos trabajado. Entonces, hay que darle ese factor de seguridad haciendo buen uso de estas tuberías, de las conexiones, ¿sí? Entonces, a eso se debe de que la tubería roscada sea un poco más pesada, y por ahí viene la denominación pues de liviana y pesada, ¿no? Otra diferencia de estos tubos, y lo mencionaba hace un momento, es que dependiendo del proceso constructivo que uno va a realizar, dependiendo del proyecto, es que voy a utilizar un tubo u otro. Ya sabemos que en simple presión tengo varias clases. Quiere decir que si yo estoy trabajando con presiones menores, por ejemplo, 50, 75 metros de columna de agua o 7.5 bares de presión o incluso menos, puedo recurrir a los tubos de simple presión de clase 5, clase 7.5, y no tengo que gastar de más poniéndole uno de clase 10, clase 15, que están diseñados, fabricados para soportar presiones mayores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que utilizar clase 10, pero simplemente tenemos la duda de si me voy por el de simple presión o me voy por el roscado? Va a depender mucho del proceso constructivo que estemos realizando, ¿sí? O que tengamos ya indicado en el proyecto como parte del desarrollo. Por ejemplo, si estamos hablando de una vivienda,
¿sí? Una vivienda de 2 pisos, ¿sí? Donde no vamos a tener mucha carga estructural, porque no es pues un edificio de 10, 15, 20 pisos. No es necesario recurrir, por ejemplo, a una tubería roscada, porque con una de simple presión, previo evaluación del ingeniero, porque no hay que cargarle mucho peso a la tubería. Recuerden que como toda la tubería va empotrada en los pisos, en las paredes, sobre todo en los pisos es donde hay mucho más peso. Entonces, cuando tenemos varios pisos, ya sean las columnas, las vigas de columnas, cuando ya estamos hablando de pisos mayores, por ejemplo, 3, 5, 10, 15 pisos, sí es necesario que sea mucho más pesada, ¿sí? Que en ese caso viene a ser el roscado, y esa es una de las razones por las que en edificios el del tipo roscado se utiliza más, porque estamos hablando pues ya de estructuras de 15, 20 pisos, y que además podrían estar siendo construidas, por ejemplo, con placas de concreto que son muy pesadas y que va a hacer un esfuerzo mecánico sobre las tuberías. Entonces, se toma ese factor de precaución para cuidar la red de tubería de agua fría, ¿no? Otra de los casos donde podríamos, por ejemplo, utilizar tubería roscada. Tenemos mucha carga estructural en este ambiente, es en el ojo, como pueden ver aquí en Lima. Bomba, más bombas, los tableros, manómetros, válvulas. Esos equipos suelen tener mantenimiento frecuente, ¿sí? Mantenimientos preventivos. Desarmar todo, ¿sí? Hay que abrir y limpiar. Entonces, para hacer ese mantenimiento, si lo hiciéramos con una tubería de simple presión que está unida con un cemento solvente que está pegada, sería complicado. Tendríamos que cortar esos tubos y luego volver a hacer una nueva instalación. Entonces, por facilidad, se utiliza el de sistema roscado porque es mucho más fácil desmontar, hacer la limpieza, el mantenimiento que se tenga que hacer a los equipos y volver a montar todo. Entonces, esa es la aplicación que se le suele dar también a esta tubería roscada en los cuartos de bomba. Bien, eso era en cuanto a la parte de los tubos. Ahora vamos a pasar a lo que son los accesorios, que conexiones, accesorios tengo disponible para armar toda la red. Como les decía, todo se basa a una norma técnica, ¿sí? Y el caso de los accesorios, pues pasa igual. Tenemos la norma técnica peruana, la 399.019, que es la que nos da a todas las empresas que fabrican este producto a nivel nacional, que nos dice cuáles son los accesorios que se pueden fabricar y cuáles son sus características físicas, químicas, mecánicas que deben de cumplir. Entonces, bajo esta norma, la 399.019, no hay una diferencia entre lo que es los tubos de simple presión y roscado. Es una sola norma que Un momento, por favor, se ha perdido la conexión con la ingeniera. Dennos unos minutitos, por favor, para ver el tema técnico.
Para comentarles un poco sobre la oferta educativa del Centro de Formación San Borja, mientras la ingeniera retoma la conexión, estamos iniciando un diplomado de residente de obras el día 21 de junio del presente. Estoy colocando la información en el chat para que puedan revisarla y puedan reservar su vacante. Tenemos vacantes limitadas y también compartiré la oferta educativa del centro de formación para que vean toda la gama de cursos relacionados también a la ponencia actual. Esperemos un momento más a la ingeniera, me parece que ya está retomando la conexión. De igual manera, se indica a los participantes que se les otorgará una constancia de participación a todos aquellos que nos acompañen un tiempo mínimo del 60% del total de la ponencia. Se está coordinando con el área de sistemas para poder compartir la grabación y las diapositivas a todos los participantes. También quisiera informarles que cada 15 días estamos renovando nuestra oferta educativa y también realizamos charlas virtuales cada semana. Les haremos llegar también vía correo a todos los inscritos todas las charlas virtuales gratuitas que realizamos.
qué parte me escucharon? Para continuar con la ponencia. Ya, está bien. Bueno, nuevamente disculpen, así que vamos a retomar. Les decía que ya habiendo tocado el tema de la parte de tubos, teniendo claro cuáles son las normas que aplican, en qué casos utilizo uno u otro, vamos a ver el tema de los accesorios, ¿sí? En la parte de accesorios, también aplica una norma técnica peruana. Como les digo, todo esto se basa en normas. ¿Sí? En accesorios tenemos la norma técnica peruana, la 399-019, y en este caso nos va a hablar acerca de todos los accesorios de conexión, tanto para... Ya no hay una norma solo para simple presión y otra norma solo para roscado. En accesorios no pasa eso. Vamos a tener solamente la norma NTP 399-019 y esta norma nos dice que tanto los accesorios de simple presión y roscado se fabrican y comercializan solamente en clase 10. Quiere decir que si ustedes están trabajando en un proyecto donde tienen tubos, por ejemplo, de clase 5, clase 7.5 o clase 15, los accesorios van a ser en clase 10, ¿sí? No tiene sentido y no valdría la pena salir a buscar en una ferretería o en una tienda, algún distribuidor, algún accesorio en clase 5 han sido las recomendaciones de los ingenieros sanitarios porque todos ellos también se basan en las normas vigentes de nuestro país. Entonces, en lo que son accesorios del sistema roscado, por ejemplo, vamos a encontrar uniones. Por ahí quizás algunos se preguntaban, ¿cómo voy a unir un tubo con otro si ambos tienen una rosca? ¿Sí? Algunos de ustedes lo conocen como rosca tipo macho, por ejemplo, a esas terminaciones de los tubos. Entonces, existe uniones roscadas tipo hembra, que son justamente para unir dos tubos o incluso para unir un tubo por un lado y un accesorio liso por el otro, por ejemplo, o un tubo liso. Porque también, y creo que eso me faltó comentarlo hace un rato, podrían existir proyectos donde desde la etapa de diseño vengan especificados en que un tramo es con tubería de simple presión y otro tramo con tubería roscada. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido, porque dependiendo del diseño, dependiendo de las funciones y todo lo que se está conectando en ese ambiente, se puede utilizar el mix de ambos tipos de tubería. Entonces, existen estas uniones que son roscadas por ambos extremos y también hay uniones mixtas, como pueden ver aquí, que hay una unión presión rosca, que por un extremo trae una rosca macho y por el otro es una unión lisa en su interior, ¿sí? O como muchos de ustedes lo conocen como UPR, que significa unión presión rosca. Entonces, con eso yo puedo hacer el mix entre un accesorio liso y un accesorio roscado, ¿de acuerdo? Vamos a tener también codos, tes, tapones, ¿sí? Muchas veces cuando nos ha tocado ir a hacer alguna visita a obra, hemos visto que hay muchas personas que calientan los tubos en la misma obra
para hacer una especie de tapón, ¿sí? Para cerrar ese tubo y luego continuar con la instalación. Cosa que está mal, porque existen tapones para esto, ¿sí? Hay un accesorio específico que es para terminar de cerrar esas uniones o esas terminaciones, ¿sí? Entonces, hay una gran variedad y los diámetros también existen en todos los que están disponibles en tubo roscado. Por ejemplo, en tubo roscado teníamos desde 2 pulgadas, perdón, desde media pulgada hasta 2 pulgadas, ¿sí? En los accesorios vamos a encontrar los mismos diámetros. Quiere decir que yo puedo utilizar uniones para toda mi instalación con tubos roscados porque no hay excusa de decir, es que tengo un tubo roscado de media pulgada y no tengo uniones y por eso voy a calentar los tubos para unirlos entre sí, que es una mala práctica que viene de hace muchísimos años atrás, mala práctica, mala costumbre, como quieran llamarlo, pero hay muchos que hacen eso, simplemente por no utilizar la unión. Y esto no solamente pasa en las conexiones roscadas, también pasa en las conexiones de simple presión. Entonces, para los accesorios de simple presión vamos a encontrar lo mismo. Existen también codos, por ejemplo, de 90 y 45 pulgadas. Entonces, dependiendo de las derivaciones que necesite hacer en la obra, puedo utilizar uno u otro, ¿sí? Porque si bien muchas veces los diseños ya vienen dados en los planos, muchas veces a la hora de hacer la instalación estando en el campo, en la obra, no podemos pasar un tubo por donde me decía el plano y hacer una derivación con un ángulo de 90 grados porque a lo mejor me estoy cruzando con la tubería de desagüe, me estoy cruzando con la tubería del sistema eléctrico. Entonces, tengo que recurrir a hacer otra derivación un poco más abierta quizás y tengo que recurrir, por ejemplo, a un codo de 45. ¿Sí? Entonces, existen los accesorios como para no estar realizando malas prácticas al momento de la instalación. Al inicio de la presentación les indicaba que también existían en parte de la conexión unas válvulas, ¿sí? Importante para controlar el pase o cierre, bloqueo del agua que queremos ingresar ya sea a la vivienda o dentro del domicilio en un ambiente. Existen unas válvulas con doble unión universal, que es la que pueden ver ustedes en pantalla, que nos va a facilitar mucho la instalación porque al tener esas dos uniones universales que son roscadas en ambos extremos, del lado de la válvula y lisas por el otro, podemos hacer un montaje mucho más fácil. Antes utilizábamos unas válvulas que no traían esas uniones y había que comprar esa unión como un accesorio adicional o simplemente utilizar unas uniones simples para unirla directamente con el tubo. Entonces, esto nos hacía un poco complicado muchas veces al momento de hacer una limpieza, un mantenimiento, cuando teníamos algún problema dentro de la vivienda. Entonces, ya con estas uniones universales es mucho más fácil incluso de desmontar esta válvula y hacerle limpieza, mantenimiento, para que nuestro sistema de agua funcione bien en la presión que queremos a la que ha sido diseñada. Es una válvula de bola típica. De vivienda. Estas válvulas se en media pulgada y 1 pulgada, ¿sí? Es un poco difícil que lo encuentren en otros diámetros porque estos son los que vamos a utilizar, por ejemplo, como
llaves de ejemplo en el baño, en la llave o grifo que está en la balosa que tenemos en la cocina, la conexión a la lavadora, por ejemplo, la ducha. Entonces, nos va a facilitar mucho el tema de la instalación, ¿sí? Como les digo, va desde media pulgada hasta 1 pulgada. Y algo muy importante que mencionar y rescatar de esta válvula es la presión que soporta. Esta válvula puede llegar hasta los 16 bares de presión de trabajo. Que ya pues es en una instalación de vivienda, en un domicilio. Entonces, es una válvula que nosotros recomendamos para las clásicas que tienen esas uniones ya incorporadas en el cuerpo de la válvula. Instalación de un tramo o un piso, debemos de realizar pruebas hidráulicas. Y aquí quiero hacer solamente una aclaración con respecto a la prueba hidráulica, porque muchas veces utilizan mal prueba de estanqueidad. Estanqueidad se utiliza o se emplea o aplica solamente para los sistemas de desagüe. ¿Sí? Ojo con eso. Lo que vamos a tener en nuestros sistemas que funcionan a presión, ya sea de agua fría, agua caliente, son pruebas hidráulicas o hidrostáticas, como quieran llamarlo, que básicamente la función es la misma, ¿sí? Tienen por finalidad comprobar que hayamos hecho una buena instalación, que no existan fisuras o rupturas en todo el sistema que hemos instalado, y vamos a someterlo a presión durante un cierto periodo de tiempo para validar de que una vez que nosotros hayamos terminado la instalación de toda la vivienda de principio a fin, no haya pérdidas de presión en ningún punto, ya sea porque conectamos mal un accesorio o porque al momento de la instalación quizás alguien por un descuido rompió y causó una fisura a un accesorio o parte del tubo. Pueden ser muchas las razones que nos pueden hacer tener fugas o rupturas en toda la red y por ende que nuestro sistema no llegue a la presión de diseño que hizo el ingeniero sanitario. Entonces, es por eso que es importante realizar una prueba hidráulica. Y la prueba hidráulica, como les digo, es para someter a presión tanto a los tubos y a los accesorios, porque vamos a probar la red completa. Todas las pruebas hidráulicas que vamos a realizar en todo lo que son proyectos de edificación, se deben realizar bajo la supervisión de un ingeniero o técnico o maestro sanitario calificado. Cuando son proyectos, por ejemplo, de autoconstrucción, ¿a qué le denominamos autoconstrucción? Por ejemplo, a los que trabajan cuando construyen una casa para una vivienda familiar. Por ejemplo, yo el día de mañana me compré un terreno, digamos, en Los Olivos y quiero construir mi casa, ¿sí? Entonces, yo soy quien está invirtiendo para construir esa casa, yo voy a buscar a la persona que me haga el diseño, voy a buscar a los técnicos. No hay una inversión mayor, no hay todo un equipo de ingenieros, jefes de obras, prevencionistas, supervisores que estén haciendo seguimiento constante a cómo se está desarrollando mi instalación. Básicamente, quien dirige la obra es el dueño de la casa.
¿sí? Entonces, en esos casos es que lo denominamos autoconstrucción, ¿sí? Entonces, en los proyectos de autoconstrucción, muy raras veces se realiza una prueba hidráulica. ¿Por qué? Ya sea por desconocimiento o por la falta de equipo. Aquí necesitamos, y la verdad es que tampoco se necesita mucho, necesitamos llenar de agua toda la red, hacer que suba la presión, o sea, con una bomba de prueba estaríamos bien, y necesitamos manómetros, ¿sí? Para poder validar la presión que está marcando en cada punto de prueba. Entonces, en lo que es la autoconstrucción, como les digo, ya sea por un tema de desconocimiento, por falta de equipo, porque el dueño de la casa no quiere invertir en eso, porque también toma tiempo, implica un costo, no lo realizan. Pero en proyectos de edificios, de viviendas familiares, multifamiliares, oficinas, sí o sí, siempre se realiza una prueba hidráulica porque viene ya como un requisito indispensable de la obra y porque además el jefe de la obra, el supervisor de la obra, lo va a exigir. Entonces, para esto necesitamos la presencia de todas las personas calificadas para validar que efectivamente la instalación se hizo bien. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de realizar una prueba hidráulica o hidrostática? Algo que nosotros recomendamos es que, aunque en obra puede ser distinto, ¿no? Pero una recomendación que nosotros damos es esperar por lo menos 24 horas de tiempo de curado, tomando como referencia el último punto de empalme que se haya realizado. También, como parte de las indicaciones técnicas del proyecto, viene indicada las pruebas, la presión de prueba que vamos a realizar en esa obra. ¿Sí? Podría ser que los requerimientos de presión de prueba vayan desde 1.25 veces la presión nominal de la tubería o 1.25 veces la presión de trabajo real. Y no debemos exceder lo que se ha recomendado. Cada fabricante, cada marca de tubos de PVC que nosotros vayamos a comprar, debemos de validar siempre en la ficha técnica cuál es la presión nominal de diseño que tiene ese producto. ¿Por qué? Porque podría pasar de que hemos comprado una marca muy económica donde la calidad es muy baja y probablemente no esté alcanzando la presión mínima que pide la norma técnica peruana. ¿Sí? La norma técnica nos dice cuál es la presión mínima, máxima, cuáles son los rangos que deben de soportar esos tubos. Por ejemplo, para que tengan una idea, según la norma técnica, para los tubos de simple presión de clase 5 en laboratorio, ¿sí? Que es que tomaríamos como referencia la presión nominal de diseño, se prueban en laboratorio a 10.5 bares, mientras que en la obra nos están diciendo que tomemos esa presión nominal y hagamos la prueba a 1.25 veces. ¿Sí? En laboratorio es mucho más, ¿sí? Es 1.5 la prueba. Entonces, 10.5 bares para la clase 5, 22 bares para clase 7.5, 29 bares para clase 10 y 44 bares para clase 15. Como ven, las presiones de prueba en el laboratorio de cada marca, de cada fabricante de tubos, son muy altas. De esa forma, ellos se aseguran de que al momento que ese tubo llegue a la obra, donde las presiones de prueba son menores a las de laboratorio, pues no va a tener ningún problema. O no deberíamos de tener problema. Si en caso tuviéramos algún problema, quiere decir que hubo o un problema al momento de la instalación o definitivamente se trata de una falla de
fábrica. Las pruebas de presión las debemos de mantener por periodo mínimo de 1 hora. ¿Sí? Hay muchas veces personas que me preguntan, ¿cuánto tiempo dura una prueba hidráulica? La prueba hidráulica va desde un periodo de 1 hora, pero nunca debemos exceder las 24 horas. Si la prueba de presión que estamos realizando no baja en 10 minutos, porque tenemos que ir marcando en los manómetros, esto quiere decir que todo está bien, ¿sí? Pero si baja, si vemos que en el manómetro está bajando esa presión dentro de ese periodo de 10 minutos, se debe revisar todos los empalmes del tramo que estamos realizando las pruebas. Porque si en 10 minutos ya hubo variación, podría perderse mucho más presión luego de 1 hora, 2 horas o incluso 24 horas. ¿Sí? Entonces, a los 10 minutos yo ya puedo saber si mi red está teniendo problemas, pérdidas de presión, fugas o no. Y eso lo podemos descartar con la prueba hidráulica. Para realizar una prueba hidráulica, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Necesitamos una bomba de prueba, la cual vamos a colocar a la entrada del punto de registro, el punto de referencia, que de hecho es la parte más baja de la red. Vamos a llenar de agua toda la red que vamos a probar. Debemos verificar que no quede aire dentro de las tuberías, porque eso también podría darnos algún error al momento de la prueba. Y debemos ir incrementando la presión hasta que alcance la presión de prueba, ¿no? Como les decía, para calcular la prueba de diseño, que muchas veces ya viene especificada en las indicaciones del proyecto, se va a tomar como referencia el punto más bajo y el punto más alto para realizar la prueba. Entonces, ahí hay que aplicar algunos cálculos, pero en la mayoría, al menos de proyectos donde sí hubo ingenieros sanitarios calificados involucrados, ya viene con todas esas indicaciones o directrices para realizar esta prueba. Incluso hay veces, nos ha pasado que hay ingenieros que son un poco más, digamos, estrictos, que quieren realizar la prueba durante 12 horas. Y si es una indicación, pues muchas veces en las obras no les queda más de otra más que hacer esa prueba, ¿no? Pero como les decía, a los 10 minutos yo ya puedo saber si hay problemas o no en mi red. Y debemos dejar pues conectada la bomba de prueba durante el periodo de 1 hora para mantener esa presión. Y vamos a ir verificando en cada punto que no estemos teniendo pérdidas de presión. También debemos contemplar aquí que debemos probar el tema de las válvulas de purga de aire. Se debe purgar la línea varias veces hasta alcanzar la presión final de prueba mediante dichas válvulas. Entonces, luego en la presentación, que si no me equivoco, ingeniero Vladimir se les va a compartir, ahí podemos complementar un poco la parte de las pruebas hidráulicas. Pero de momento con eso sería toda la presentación. Espero que haya sido clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vladimir? Comenzamos con las preguntas que nos han ido brindando algunos participantes tanto en la plataforma como en el Facebook. Comenzamos. Ok. La señorita Carla Milagros. ¿Qué diferencia hay entre la norma 1452 y 399.002? Ok, la 399.002 nos habla específicamente de los tubos de simple presión para instalarse dentro de los domicilios. Y la otra norma es para todo lo que es el abastecimiento de agua de la red, por ejemplo, de Sedapal, todo lo que va en la matriz. Entonces, estamos hablando de que una es para todo lo que ve en la calle y la otra es dentro de la vivienda. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta del Facebook
Facebook Live, nos están acompañando también a través del Facebook. El señor Davis, ¿por qué no se debe usar el formador de empaquetaduras? Ok. El formador de empaquetadura, a ver si prendo la cámara y no se pierde la conexión. Pero a ver, el formador de empaquetadura no lo recomendamos porque parte de la composición química que lleva trae aditivos que suelen ser muy fuertes y agresivos con las tuberías de PVC. ¿Qué hacen? Es que se adhieren a la pared del tubo y con el paso del tiempo las van debilitando, se va degradando. Entonces, muchas veces en los domicilios tenemos problemas de que se rompió o alguna conexión, ¿sí? O hay una fuga, una rotura, y muchas veces es dado por el formador de empaquetadura, que como les digo, hay componentes químicos aditivos que van a debilitar la pared del tubo. Eso nos produce roturas. Esa es una de las razones por las que no lo recomendamos y recomendamos solamente utilizar cinta de teflón. Siguiente pregunta del Facebook, Antonio Pablo Méndez. Un tubo de CL10, ¿hasta cuánto de libras soporta para hacer pruebas hidráulicas? Y de CL7.5, ¿cuánto de presión de libras soporta? Ok. A ver, habíamos, a ver, les voy a poner aquí la tabla. Clase mencionaba, clase 7.5, ¿sí? La presión nominal de la que estamos hablando es de 10, ¿sí? O PSI. Entonces, las pruebas de presión van a ir desde 1.25 veces esa presión nominal hasta incluso 1.5. Pero lo mejor aquí es siempre validar que de cada tubo que hayamos comprado vienen unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque si bien hay una norma, y esto aplica también para el de clase 10, que soporta 150 libras por pulgadas cuadradas, lo tiene aquí en pantalla, si desea la persona que preguntó, sacarle una foto, un pantallazo, ahí va a tener los datos de las 4 clases. Lo que iba a indicar es que independiente de que existen normas técnicas que nos dan todos los parámetros de fabricación, donde te dice el espesor, las características físicas, mecánicas, cuánto de presión debe soportar. Dependiendo de la marca del fabricante, hay marcas que son muy económicas, que pueden cumplir sí la norma, pero llegan al mínimo que pide la norma. Entonces, por ejemplo, si la norma me dice que un tubo de clase 5 debe soportar 4.9 bares y te dan un rango, por ejemplo, de 4.95, esa marca podría llegar apenas a ese 4.95 bares, mientras que hay otras marcas que son un poco de calidad más premium, ¿sí? Que podrían incluso estar llegando hasta los 5.3, 5.4. Hay unos rangos de más menos que te permiten la norma moverte. Entonces, las marcas que son caras en nuestro mercado no son caras muchas veces porque quieren, es porque realmente han invertido mucho, hay mucho más resina y otras cualidades, aditivos que le han puesto al producto para sobrepasar esos mínimos que pide la norma técnica y ser un producto de calidad resistente y que cumpla con todo lo que exige la norma. Entonces, por eso siempre recomiendo validar con la ficha técnica de la marca que estemos comprando y ver cuánto nos recomienda el fabricante de que debe ser el máximo de presión que nos esté dando. Siguiente, de Miguel Ángel Maita. He escuchado que existen tubos CEL, SAL, SAP. ¿Cómo son esas tuberías? ¿Cuándo usar esos tipos? ¿Existen otros tipos como flexibles o algo parecido? Ya, yo mencionaba durante la presentación de que hay una denominación que estamos utilizando mal. Lo que menciona el participante, por ejemplo, CEL y SAP, ¿sí? No aplican para, o son denominaciones que no se aplican para nuestro sistema de agua fría. Tenemos sistemas de agua fría solamente de simple presión o tubos
ninguna y no hay ninguna denominación, porque esas denominaciones sí hidráulicas se hacen por pisos. Cada vez que uno termina el tramo, ¿sí? La instalación de un primer piso o de un ambiente, siempre se tiene que ir probando. ¿Por qué? Porque no vas a realizar una prueba hidráulica recién cuando llegaste al tercer piso y podrías estar teniendo fugas en el primero o segundo piso. Entonces, por cada tramo, por cada piso que vamos terminando, se va realizando la prueba. Y al finalizar, sí se va a realizar una prueba de todo el proyecto que nos ayuden a llegar a la presión, porque vamos a tener que impulsar el agua. Necesitamos la bomba de prueba, necesitamos ya las bombas que, bueno, en este caso es una vivienda, necesitamos llevar la bomba de prueba. En los edificios es distinto, por ejemplo, un edificio de 10, 15 pisos, porque ya traen un cuarto de bombas que ayudan o que tienen los equipos para sostener la presión durante todo el tiempo de vida de ese edificio. En una vivienda es necesario llevar la bomba, todo el equipamiento para hacer esa prueba. Entonces, a eso yo me refería cuando muchas veces en lo que es autoconstrucción, que aplica perfectamente para una casa de 3 pisos, no se realiza la prueba hidráulica de todo el proyecto porque llevar bombas, llevar varios manómetros para ir probándolos piso por piso o en cada punto de prueba, implica un gasto adicional que muchas veces los dueños de esa casa no quieren invertir, pero sí se necesita mucho equipamiento. Siguiente pregunta de Juan Pablo Luna. ¿Cuánto es la presión máxima de una prueba hidráulica? Es de 1.5 según norma. Y de nuevo, hay que validar con la recomendación de cada fabricante. Siguiente, Jean-Pierre Carvajal. ¿Es cierto que hay una válvula que evita el paso del aire que va después del medidor? ¿Qué tan efectivo es este accesorio? La verdad, ahí sí les mentiría, no lo conozco. Sé que hay unas válvulas, pero digamos, por norma y por temas de diseño, ese producto no lo contempla nuestra norma. Así que tendría que ahí sí buscar más información de qué beneficios tiene, qué ventajas tiene, si funciona o no, y si, y por qué no está contemplado en la norma. Hay válvulas de purga de aire, sí, pero que se suelen utilizar mucho más en temas de edificios, porque estamos hablando pues de mucha más presión, mayor equipamiento. Pero para lo que es vivienda, una vivienda de 3, 5 pisos, no es necesario, por eso la norma no lo contempla. Vamos con las últimas preguntas de Yanela Chamba. ¿Cómo funciona el medidor de agua? ¿Cómo funciona el medidor de agua? A ver, el medidor de agua, lo habíamos explicado, va afuera del domicilio, ¿sí? Va en la vereda, lo solemos ver ahí. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir tener la conexión entre la matriz que está pasando por la calle y la derivación, que es la que está o la cometida, que es la que está entrando para nuestro domicilio. Entonces, necesitamos para conectar el medidor válvulas, que son justamente para ir controlando el flujo de agua que se está asignando a esa vivienda. Entonces, necesitamos válvulas de pase, pueden ser válvulas de bola, y también hay unas válvulas, a ver, permítanme que se me fue el nombre, que lo mencioné aquí. Las válvulas de interrupción. En conjunto, son las que van a hacer funcionar al medidor de agua y son las que van a permitir el ingreso o no del agua dentro de la vivienda. Y bueno, el medidor de agua tiene su propio sistema sobre el cual va midiendo cuánto caudal es el que está ingresando al domicilio, cuánto es el que realmente se está utilizando y sobre el cual pues la entidad prestadora de servicios te va a cobrar. Puede ser Sedapal o cualquier otra entidad que estemos dentro de, dependiendo del departamento en el que estemos, ¿no? En la ciudad. Dos últimas preguntas de la señorita Ingrid Yasmín. ¿Por qué no se debe calentar el PVC y doblarse? ¿En qué implica? He visto que lo hacen. Ok, esa es una muy buena pregunta. Hay un problema
muy recurrente que se genera a través de o después de haber calentado los tubos de PVC. Y esto aplica no solamente para los tubos de agua fría, aplica para el sistema de desagüe o sistema eléctrico, en todo donde estemos utilizando tubos de PVC. No se debe calentar, ¿por qué? Porque muchas veces en la obra y por mala costumbre se suele utilizar pues los restos de la bolsa de cemento que quedó, lo prenden fuego, hacen como una mecha y con eso no calientan el tubo, lo que están haciendo es quemando el tubo. Por consecuencia, pues el tubo va a perder propiedades químicas, físicas, mecánicas. Todo el tiempo, al estar sometido a presión, esa parte que hemos calentado se puede romper. Entonces, no es que el producto o el tubo que tú compraste sea malo. Muchas veces el problema está en estos errores de instalación que cometemos, sobre todo quemando. Hay quienes también utilizan estos sopletes a gas en las obras. A nosotros nos ha tocado ver edificios de alguna inmobiliaria, de un edificio de 15, 17 pisos, que tienen un soplete a gas en la obra y con eso están calentando el tubo, por ejemplo, para formar una campana en el tubo y hacer uniones o formar curvas en la misma obra, siendo que los accesorios existen, se pueden comprar y tener una instalación segura. Pero no, por el contrario, optan por quemar el tubo, dañarlo y luego decir que el producto es malo porque hubo una ruptura, hubo una fuga y se rompió. Y muchas veces ese no es el problema. Entonces, lo que hacemos es eso, quemar el tubo y hacer que pierda propiedades mecánicas y termine rompiéndose a lo largo. La última pregunta para ir terminando de Alex Franqui Espinosa. En el RNE y en el NEP, ¿hay alguna norma que impida la fabricación de accesorios termoformados? No hay una norma que te impida, pero sí básicamente las normas recomiendan que los accesorios sean fabricados por inyección. ¿Qué quiere decir? Que todas las marcas que existen en nuestro país deberían de utilizar moldes donde por un proceso de inyección entra toda la resina de PVC y se forma el accesorio, ¿sí? Ya sea un codo, una T, una unión. Pero sí también sabemos que hay accesorios que son termoformados. Quiere decir que a partir de un tramo de tubo, por un proceso de calor que se desarrolla dentro de la misma fábrica, se forman las curvas, por ejemplo, o uniones. O hay quienes incluso hacen las Y, por ejemplo, ¿no? Por un proceso de termoformado. Esto se suele hacer, las fábricas lo suelen hacer principalmente cuando el accesorio está fuera de la norma, ¿sí? No, la norma no lo contempla, no te da todas las características físicas, mecánicas y de diámetros, tamaños que debe de fabricarse ese tubo. Entonces, fabrican un accesorio que está fuera de norma. Y cada fabricante debería ser claro cada vez que vende este producto en especificar que es un accesorio termoformado y que está fuera de norma, porque las normas básicamente te piden accesorios de inyección. Vamos con la última pregunta de Armando Rodríguez. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el tubo en su máxima expresión? ¿Cuánto tiempo de vida? A ver, va a depender mucho de la calidad tanto de la resina que se haya utilizado para el proceso de fabricación y de todos los aditivos, ¿no? Hay marcas muy económicas que ya sabemos que al ser económicas pues no nos van a durar mucho. Y una forma de poder identificar esto es preguntándole a cada fabricante cuántos son los años de garantía que nos da por ese producto. Por ejemplo, estamos comprando tubos de 2 pulgadas roscado para nuestro proyecto. Nos corresponde preguntar a cada fabricante, a cada persona que nos está vendiendo, decirle, ok, yo te estoy comprando este tubo, pero quiero saber cuántos años de garantía tengo. Entonces, los años de garantía va relacionado
casi siempre a los años de vida útil que tiene ese producto, ¿sí? No puedo especificar aquí, por ejemplo, cuántos años da la marca ABC, pero ya corresponde consultarlo, entonces es propio de cada marca. Bueno, ingeniera, sus palabras finales para dar las indicaciones puntuales al final de la charla. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Gracias, Vladimir. Gracias a la ingeniera Blanca, Miguel, por permitirnos hacer esta alianza entre Nicol y Sensico para poder traer estas capacitaciones que considero tienen una información técnica muy rica, de provecho, que puede servir a muchos técnicos, instaladores en esto, ¿no? Porque obviamente esto no está dirigido a un ingeniero sanitario que ya tiene muchos años trabajando en esto, son informaciones básicas, introductorias, que sí nos pueden ayudar para empezar a trabajar en proyectos, en obras, y no ir con un conocimiento muy vago a dichas obras. Entonces, más adelante estaremos realizando otras charlas en conjunto y esperamos que cada vez pues haya más participación, hagan muchas preguntas para poder ayudarles a resolver todas esas dudas que tengan y sirva para la formación de cada uno de los que están participando. Así que muchas gracias a Sensico, muchas gracias a todos los que han participado, se han dado el tiempo, y espero verlos en una próxima capacitación. Muchísimas gracias, ingeniera, por su participación. De igual manera, informarles que seguiremos con las charlas en alianza con la empresa Nicol Perú, y indicarles a todos los participantes que colocaremos unos enlaces para que puedan llevar los cursos de lectura de planos de instalaciones sanitarias y profundizar más el tema, y también colocaremos toda la oferta educativa que brinda el Sensico en sus cursos virtuales y los diplomados. Muchísimas gracias, muy buenas noches. No se detiene. 8 carreras profesionales técnicas relacionadas al sector construcción. Programas de perfeccionamiento y especialización con diplomados y segundas especialidades. Innovación educativa con aulas 100% virtuales. Sensico, 44 años. Formando a los nuevos líderes en el sector construcción. Es momento de alcanzar. Centenario. Gobierno del Perú. Tu crecimiento profesional no se detiene. 8 carreras profesionales técnicas